Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a terminar esta unidad. Vamos a terminar esta unidad. Y para eso vamos a hablar acerca de las infraestructuras para prótesis fijas anteriores. En cuestión a la configuración son exactamente iguales a la de los unitarios anteriores. Es decir, que están construidos de la misma manera. La única y gran diferencia se presenta en algunos puentes fijos. Hay que tomar en cuenta la extensión y el número de pónticos que crean situaciones mecánicas muy complejas en algunos de los casos, especialmente cuando hablamos acerca de las extensiones de los puentes. Para entender mejor el comportamiento de estas estructuras, las vamos a comparar con una barra metálica, cuando son sometidas a diferentes fuerzas mecánicas. No nos olvidemos que acerca de la configuración de estas prótesis, su construcción es muy similar a la de los elementos unitarios. Pero la gran diferencia es que estas están expuestas a diferentes fuerzas mecánicas, que en este caso son las fuerzas oclusales que van a recibir al momento del funcionamiento propiamente dicho. Entonces, para eso, para mejorar el estudio, las comparamos con diferentes tipos de barras metálicas. Como podemos observar aquí en el ejemplo. Para una barra, el aumento de ancho es directamente proporcional al aumento de la resistencia. Es decir, que como podemos observar en la imagen, en la primera imagen estamos en condiciones normales, donde nuestra barra metálica va a recibir diferentes tipos de fuerzas, las cuales van a ser contrapuestas por la resistencia que va a presentar nuestra barra metálica. Si nosotros aumentamos el ancho de esta barra, vamos a aumentar también la resistencia de esta. Es decir, como en la segunda imagen, tenemos la misma fuerza que se empuja sobre esta barra, pero la resistencia se multiplica por 2. Cuando se disminuye la altura, la resistencia también se ve afectada, especialmente en prótesis fijas extensas. Tenemos que tomar en cuenta de que si nosotros aumentamos el ancho, se aumenta la resistencia. Y si nosotros aumentamos la altura de nuestras barras metálicas, también se aumenta la resistencia. Es decir, que si disminuimos esta altura, se va a ver afectada la resistencia por 8 veces. Entonces, especialmente cuando nuestras prótesis fijas son o aumentan son más extensas, si se puede decir, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo ya en boca, digamos, ¿no? O sea, no nos olvidemos que tenemos que tomar en cuenta estas infraestructuras como si fueran barras metálicas. Pero lamentablemente nuestras infraestructuras no van a ser igual de rectas y demás, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta que en boca nosotros tenemos que seguir diferentes formas anatómicas especialmente. En algunas ocasiones es necesaria la reducción vertical en las áreas de conexiones entre pónticos y retenedores para facilitar la higiene. En esta imagen tenemos la resistencia disminuida 8 veces. Para nosotros aumentar la resistencia de nuestras barras o de nuestras infraestructuras metálicas, tendríamos que tener una barra metálica, digamos, si se puede decir, como el de la figura de la izquierda, donde tenemos 2 unidades de altura, por ejemplo. Pero nosotros, para facilitar la higiene y porque tenemos que diseñar de forma anatómica, digamos, nuestra prótesis, disminuimos a 1 unidad. Entonces, ahí claramente vamos a disminuir la resistencia por 8 veces, ¿no? Porque estamos disminuyendo la altura. Y como hablaba hace un momento, al momento de disminuir el ancho y al disminuir la altura de nuestras barras o de nuestras infraestructuras, disminuimos seriamente la resistencia. La desobediencia de estos principios demostrados en la ley de la barra, cuando la conexión entre pónticos o póntico retenedor presenta una altura menor de 2.5 milímetros, podrá provocar fracturas en la base metálica. Nosotros utilizamos para aumentarle la resistencia a nuestras infraestructuras una cinta metálica, que generalmente está hacia palatino o hacia lingual. Si nosotros disminuimos el diámetro ideal, que es de 2.5 milímetros, nosotros podemos
presentarnos con este tipo de alteraciones en nuestra prótesis, donde la resistencia se ve seriamente afectada. Se pueden producir fracturas como este tipo. Cuando nosotros disminuimos, ya les había dicho hace un momento, la altura de nuestra barra metálica o el ancho de nuestra barra. Mínimamente tiene que medir unos 2.5 milímetros, porque las fuerzas oclusales van a terminar destruyendo nuestra barra. Otro factor a ser considerado con relación a la extensión de la barra es que si una barra de una unidad de extensión longitudinal, en este caso la figura de la izquierda, una unidad, o sea, un póntico, tiene su extensión aumentada para 2, como la figura de la derecha, donde tenemos 2 pónticos, ocurrirá una disminución en la resistencia o deflexión para 8 veces de la resistencia original. O sea que el aumento de la extensión de la barra disminuirá su resistencia en 8 veces. Entonces, tenemos el primer factor, donde se ve alterada la resistencia, donde disminuimos el ancho de nuestra barra metálica. Otro factor es la altura de nuestra barra metálica, donde se disminuye la altura, se disminuye la resistencia. Y otro factor importante para considerar es la extensión de nuestras barras metálicas, que utilizamos como ejemplo, pero lo utilizamos en boca cuando nos referimos a nuestros pónticos, al número de pónticos que vamos a utilizar. Como vemos aquí, la extensión no es la misma la resistencia que vamos a ofrecer cuando tenemos una unidad, digamos, una extensión relativamente normal. Pero si aumentamos la extensión de nuestra barra metálica, la resistencia se ve muy afectada, porque nosotros tendríamos que devolver las cargas de fuerza oclusal que se va a recibir con la misma cantidad de resistencia, pero se aumenta, digamos, ¿no? Se ve seriamente afectada. Como dice aquí, el aumento de la extensión de la barra disminuirá su resistencia 8 veces. Se ve afectada 8 veces. En una prótesis anterior-superior es crítica la disminución en sentido vestíbulo-lingual para posibilitar un volumen adecuado de la cerámica por vestibular y crear condiciones más estéticas. Es decir, que nosotros muchas veces, por consideraciones anatómicas, por consideraciones estéticas, nosotros en el sector anterosuperior muchas veces tenemos que disminuir el espesor, si se puede decir así, el espesor de nuestra metal, ¿no? De nuestra barra metálica o de nuestra infraestructura en este caso. Tenemos que disminuir en el sector vestíbulo-lingual. ¿Por qué? Porque en el sector vestibular, por cuestiones de estética, necesitamos bastante espacio para colocar nuestra cerámica. Como podemos observar en la imagen, también se ve disminuidas las conexiones que va a haber entre retenedores y el póntico. Y hay bastante espacio, precisamente para colocar la cerámica de manera lo más estética posible. Entonces ahí se disminuye bastante nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la cantidad de metal que vamos a utilizar. En las prótesis anteroinferiores es importante la disminución de las conexiones cérvico-incisal, grandes espacios para alojar las papilas gingivales y acceso a los instrumentos de higiene. Esto sucede también en las prótesis anterosuperiores, ¿no? Que necesitamos también disminuir la cantidad de metal, precisamente ¿para qué? Para alojar las papilas gingivales. No podemos colocar una barra de metal totalmente recta, digamos, porque estamos trabajando nosotros encima de tejidos vivos, encima de tejidos blandos. Entonces tenemos que crear diferentes espacios para las papilas gingivales y también para que sea más cómodo, digamos, el acceso a los instrumentos de higiene. Tenemos que crear esos espacios también. Entonces, al crear esos espacios para que ingresen los instrumentos de higiene, vamos a disminuir también la cantidad de metal. Por eso dice que en una prótesis es crítica la disminución en las prótesis anteriores, ya sea superiores o inferiores, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuimos bastante cantidad de metal, ya sea por razones estéticas, por razones anatómicas en lo que tenemos que alojar las papilas gingivales, y ya sea por razones de higiene, ¿no? Que tenemos que crear espacios para que puedan ingresar los instrumentos de higiene. Para obtener la ley de las barras,
las cintas metálicas en los elementos pilares se deben extender también para los pónticos, creando así una barra a lo largo de la cara lingual, a lo largo de todas las prótesis. Entonces nosotros, como les había hablado hace un momento, para aumentar nosotros la resistencia de nuestras infraestructuras, obviamente tenemos que aumentar la cantidad de metal también, ya sea en el ancho o en la altura. Entonces, para obedecer esta ley, de las barras, nosotros nos confeccionamos unas cintas metálicas que van a estar en los elementos pilares o retenedores y se van a extender también hacia los pónticos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros aumentamos bastante la resistencia de nuestras infraestructuras, porque estamos creando una barra metálica realmente, ¿no? O sea, una cinta metálica. Eh, entonces, como dice aquí, podemos extendernos hacia los pónticos también. También hacia la cara lingual y a lo largo de toda nuestra prótesis. Nosotros optamos muchas veces, como hablábamos hace un momento, que tenemos que alojar las papilas y demás cuestiones. Nosotros para eso optamos esta forma, que es la principal, ¿no? O sea, en forma de U. Nuestra barra metal, nuestra cinta metálica está diseñada en forma de U, para que se pueda alojar nuestras papilas y también de esta manera podemos permitir el acceso a nuestros instrumentos que van a higienizar después este sector. De esta manera hemos terminado hablando de las prótesis anteriores y tenemos aquí un pequeño resumen. Podemos decir que cada elemento retenedor deberá tener una cinta metálica lingual a lo largo de toda la superficie con la altura ideal de 2.5 milímetros, que deberá extenderse en dirección a la cara proximal, haciéndose presente también en la conexión de cada retenedor y cada póntico, en forma de U, lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? En forma de U, posibilitando el aumento de la resistencia de estas áreas. Entonces, siempre tenemos que tener esta cinta metálica lingual a lo largo de toda la superficie, ya sea de los retenedores o dientes pilares y extendiéndose hacia los pónticos también. Mínimamente esta cinta metálica tiene que medir 2.5 milímetros, igual que en nuestros elementos unitarios, ¿no? Después, cada póntico deberá tener su anatomía básica reducida en aproximadamente un cuarto, que corresponde al área que será ocupada por la célula. La conexión de cada póntico con cada retenedor será hecha en la superficie proximal, aunque la cinta metálica lingual deberá proseguir de la superficie lingual del retenedor extendiéndose para los pónticos, pudiendo ser interrumpida o perseguir uniformemente a lo largo de todas las caras linguales de los pónticos. Es muy importante también recordar que el volumen de los pónticos deberá ser cuidadosamente observado de forma que su superficie vestibular esté en el mismo plano que las superficies vestibulares de los retenedores. Y su dimensión incisal y su dimensión inciso gingival también se proporcional a las dimensiones de los elementos retenedores. Todos los elementos todos los elementos deberán tener las dimensiones aproximadamente de 2/3 del tamaño correspondiente a la anatomía final de la prótesis. Un error frecuente cometido con las prótesis de metal porcelana es la construcción de pónticos con tamaño reducido por economía del metal, lo que resultará en un volumen excesivo de cerámica con prejuicio mecánico y principalmente con alteración del color en la función del espesor mayor de la cerámica en los pónticos que en los retenedores. ¿Qué nos dice esto? Y tenemos aquí una imagen. Que nosotros al momento de realizar la confección de nuestra infraestructura, tenemos que tener cuidado muchas veces que nuestro póntico tenga el mismo espesor, ya sea por vestibular, por lingual o en toda su anatomía en general, que nuestros dientes pilares o que nuestros retenedores. ¿Por qué? Porque si no se va a ver muchas veces por el laboratorio de prótesis, muchas veces por economizar el metal, nos mandan un póntico así de un tamaño reducido, digamos, ¿no? Eso es muy contraproducente para nuestra confección de nuestras prótesis.
ya sean anteriores o posteriores. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aumentar el espesor de nuestra cerámica. Y al aumentar el espesor de cerámica y al disminuir la cantidad de metal, disminuimos también la resistencia. Y se puede producir como en la imagen del inciso A, que se termine fracturando nuestra porción de cerámica, ¿no? Precisamente por la baja cantidad que tenemos de metal. Otro factor importante es que también al disminuir la cantidad de metal, el espesor de nuestra cerámica por vestibular no va a ser el mismo que en nuestros retenedores. Entonces, al ser aumentado el espesor de cerámica, también se va a ver afectado el color que va a tener nuestra prótesis, ¿no? Entonces, estéticamente va a ser muy difícil que eh, nuestros dientes pilares sean del mismo color que nuestro póntico. Por eso dice que el póntico tiene que tener la misma forma anatómica y la misma cantidad de espesor de metal para que también se pueda insertar después la misma cantidad de cera. Hablamos ahora acerca de las infraestructuras para prótesis fijas posteriores. Los esfuerzos mecánicos serán mayores, obviamente van a ser mayores, ¿no? Así los pónticos serán sometidos a grandes cargas oclusales que ocurren en el sector posterior. Los pónticos deben tener su forma anatómica correspondiente con el espacio adecuado para la cerámica. La superficie gingival, con un suave contacto y espacio suficiente entre la cerámica y el reborde para la higiene. Entonces, cuando hablamos de infraestructuras para prótesis fijas posteriores, obviamente el esfuerzo mecánico va a ser mucho mayor, porque si bien en el sector anterior el desgaste de metal es crítico, digamos, eh, en el sector anterior, debido a la funcionalidad que tienen estos, no van a recibir eh, cargas oclusales excesivas, como en el sector posterior. El sector posterior sí está sometido a grandes cargas oclusales, debido a la funcionalidad precisamente de estos. Los pónticos, de igual manera, tienen que seguir su forma anatómica correspondiente. Lo que acabamos de hablar, no hacer pónticos con diferentes formas o tratando de ahorrar metal, eh, que sean más pequeños, digamos, ¿no? Mucho más en el sector posterior por las cargas oclusales que vamos a recibir. Tenemos que dejar el espacio adecuado para la cerámica. Y en la superficie gingival tiene que tener un leve contacto con la mucosa. El espacio suficiente entre la cerámica y el reborde para la higiene. Tenemos que tener un leve contacto a nivel de los pónticos con el reborde, por ejemplo, ¿no? Y dejar un espacio para realizar la higiene. Las conexiones entre los retenedores y los pónticos son confeccionadas en las caras proximales. Como en el sector anterior también, ¿no? En las caras proximales. Solo que en este sector posterior tienen que ser mucho más fuertes. Los retenedores deben presentar una cinta metálica lingual con una altura de 2.5 milímetros que continuará a lo largo de los pónticos, mejorando la resistencia. Igual que en el sector anterior, ¿no? O sea, hablamos igual de la cinta metálica, que de igual manera tiene una altura de 2.5 milímetros y continúa a lo largo de los retenedores, incluidos los pónticos, para aumentar y mejorar la resistencia. Cuando el espacio interoclusal en la región de los pónticos sea reducido, se puede presentar estos casos, la resistencia es crítica al dejar un espacio para la papila gingival, mucho más en prótesis extensas. En estos casos, la cinta metálica debe extenderse en dirección gingival, de forma que la cerámica no podrá revestir esa conexión. A veces incluso se extiende hasta la espalda. En el sector posterior muchas veces tenemos muy poco espacio interoclusal. Entonces tenemos que buscar diferentes diseños o diferentes alternativas para aumentar la resistencia. Porque no, de nada nos va a servir si nosotros hacemos una prótesis totalmente forrada de cerámica, que a la vista se ve muy agradable, se ve muy bonito, pero estamos disminuyendo resistencia al disminuir la cantidad de metal que nosotros utilizamos en esta infraestructura. Entonces, cuando tenemos muy poco espacio, lamentablemente no vamos a poder hacer una prótesis metal cerámica como sí.
¿no? Muchas veces, como se ve en la imagen de la izquierda, vamos a tener que optar por realizar retenedores totalmente de metal. ¿Ven? Y tenemos que aumentar el espesor de nuestro metal por medio de nuestras cintas metálicas. ¿Ven? Por nuestras cintas metálicas. Entonces, obviamente, tenemos que realizar de manera anatómica también, dejando espacio para nuestra papila gingival. Y ya saben que al aumentar y realizar este tipo de diseños con espacio para la papila gingival, disminuye también la resistencia. Entonces, especialmente en prótesis extensas. Mientras más extensa la prótesis, se disminuye también la resistencia. Como podemos observar aquí, nuestra cinta metálica se extiende en dirección gingival, de forma que la cerámica no va a poder revestir las conexiones. Aquí vemos que la cerámica no la estamos utilizando ni en los retenedores, ni a nivel de nuestras cintas metálicas en las conexiones. Ahí va a ser netamente metal. Porque si le aumentamos, disminuimos el metal y aumentamos la cerámica, disminuimos la resistencia y se va a terminar fracturando nuestras. Entonces aquí nuestras conexiones están totalmente hechas de metal y incluso si necesitamos mayor resistencia, inclusive nos podemos extender hasta vestibular. Obviamente afectando lo menos posible la parte estética, ¿no? De vestibular. Pero no nos olvidemos que estamos hablando del sector posterior, muchas veces eso no se ve. Ahora tenemos un pequeño resumen, ¿no ven? Para resumir las características de las infraestructuras para prótesis de metal porcelana posteriores múltiples, se debe recordar que tanto los retenedores como los pónticos deberán presentar una dimensión equivalente a la anatomía final de la prótesis, reducida en 25%. Por esta razón, las áreas que necesiten de corrección de volumen, la corrección deberá ser hecha a través del aumento en la estructura metálica y no en el espesor de la cerámica. Es lo que acabamos de hablar. Cuando necesitamos correcciones a nivel de la resistencia de las prótesis posteriores, las correcciones se tienen que hacer a nivel del metal y no de la cerámica. Porque les vuelvo a repetir y quiero que quede eso bien claro. La resistencia de nuestras prótesis está dada por el metal, netamente por el metal, no por la cerámica. La cerámica en este caso simplemente es la parte estética. Entonces, nosotros aumentamos resistencia, aumentamos metal, ya sea ancho o altura. No vamos a aumentar cerámica. Las conexiones son extremadamente importantes en la resistencia de la estructura metálica y por eso su forma deberá ser cuidadosamente estudiada y verificada durante el encerado, para definir si las superficies gingivales de las conexiones podrán quedar en cerámica o en metal, para posibilitar un área de higiene más adecuada y sin prejuicio y resistencia. Les vuelvo a repetir, la resistencia está dada por el metal, por la parte metálica, por la infraestructura metálica. Entonces, todas estas correcciones se las van a hacer al momento de observar el encerado. Ahí es donde nosotros tenemos que realizar el estudio y la evaluación de nuestra prótesis. De esta manera nosotros vamos a poder evaluar el pronóstico de nuestro tratamiento, si va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, una vez ya fundido el metal, es muy difícil que se realicen conexiones. Lo mucho que podemos hacer es desgastar, digamos, el metal, ¿no? Y al desgastar el metal, le quitamos resistencia. Por eso es importante la evaluación de la parte del encerado. De esta manera hemos terminado la unidad que nos correspondía en este tema, ¿no? De las infraestructuras para prótesis fijas anteriores y posteriores. Esperemos que haya quedado todo claro y hasta la próxima clase.